Este control es un intento fallido de la personalización. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Nosotros intentamos ponerle estos contrastes de color verde, pero no tuvimos éxito. Estos obviamente los sacamos de otro control y se los pusimos a este control negro. Pero chan charán, redoble de tambores, ahora sí. Tenemos estos botoncitos RGB que le dan una textura mucho mejor incluso. A la vista se ven bastante prácticos, bastante bonitos. Y lo importante aquí, lo impresionante es que tú les puedes cambiar el color. Al presionar estos dos botones a la vez, tú les cambias el color al que tú quieras. Y si dejas presionado más de 5 segundos el botón de Start, ya sea lo apagas o lo enciendes, este sistema de iluminación RGB. Y esto es gracias a este kit de Extreme Ray. Aquí nos viene todo para poder instalarlo. Para que no se pierdan, tenemos una guía del usuario para que no sea difícil. Y miren, aquí en esta guía ustedes pueden ver un video si ustedes no se sienten con la confianza de hacerlo. Aquí tenemos esta plaquita principal o este sticker que vamos a pegar en la tarjeta del control. Tenemos a lo que me gusta llamar el manifiesto de Extreme Ray, donde te dan las gracias por haber escogido sus productos. Tienen una guía de instalación, una sección de preguntas frecuentes y también te informan que todos sus productos cuentan con 6 meses de garantía. Este apartado también me parece muy interesante porque te preguntan cuál es tu idea. Si tú tienes una idea para personalizar controles, se las envías y la van a tomar a consideración. Extreme Ray, juega diferente. Bien, vamos a poner esto de lado. ¿Qué más viene en la caja? Viene esta membrana o esta goma conductiva de color transparente, porque la original es de color gris y no va a pasar a la luz. Aquí esto nos garantiza que la luz de los LEDs que tienes se difumine y que pueda pasar adecuadamente. Viene con dos destornilladores de tipo Torx, un Torx 6 y un Torx 8. El 6 es para los tornillos de adentro del control y el Torx 8 es para los tornillos de fuera del control. También nos viene con estas pincitas. Sí, son de plástico, pero bueno, pueden ser bastante útiles para manipular los cables. Viene con una sección de tornillos adicionales, estos no son necesarios, pero pues por si se te pierden. También tenemos esta palita de color naranja para quitar las tapas laterales del control. Bastante útil, este kit viene muy completo. Aquí vienen todos los reemplazos de los botones, miren el centro es transparente para que pueda pasar la iluminación. Así a simple vista se ven bastante bien y al tacto se sienten bastante premium. Debo decir que es casi la calidad de original o no lo sé, pero sí se sienten muy premium la verdad. Aquí tenemos estos capuchones con estas entradas o con estas salidas transparentes para que pueda salir la luz. Y el agarre sí se siente muy fino, debo admitir. Bueno, vamos a poner esto de lado y vamos a enseñarles cómo es que lo instalamos. Lo primero que tenemos que hacer con estos controles es darles la vuelta, quitar la tapita y quitar esta sticker de atrás con mucho cuidado, pero bueno, lamentablemente ya viene perforado. Con esta herramienta vamos a quitar las tapas laterales del control, justo así. También podemos quitarlas con nuestras manos, pero si no se quieren lastimar los dedos o las uñas, pues pueden optar por usar esta herramienta que ya viene en el kit. Es muy sencillo, la pasamos por los lados y retiramos las tapas laterales. Ahora, con el destornillador Torx número 8 que viene aquí en el kit, vamos a quitar los 5 tornillos de atrás que tiene este control. Sí se siente bastante bien estos destornilladores, aunque el único inconveniente que yo les encuentro es que no están magnetizados, no traen imán, entonces tú tienes que quitar los tornillos una vez que ya los aflojes, pero aquí te vienen estas pinzas en el kit. Lo volteamos y quitamos esta tapita frontal. Y aquí nos encontramos con el control, quitamos la tapa de atrás y ya lo tenemos pelón este control. Para poder instalar esto pues vamos a quitar todas estas cosas de enfrente, le quitamos los capuchones, ya no los vamos a necesitar. Quitamos estas antenitas, son las responsables de la comunicación inalámbrica del control. Este control tiene una cinta azul aquí y es porque el dueño del control nos comentó que este control tiene un cortocircuito que si la antena pega en alguno de estos puntos, pues el control se apaga y ya no prende. Así que no le vamos a mover, solo vamos a dejar aquí. Lo que sigue es de soldar los motorcitos vibradores, aunque puedes prescindir de hacerlo, no es necesario, aquí ya ocuparías un cautín. El cautín más barato que venden en México vale 80 pesos en una ferretería Trooper, que vienen siendo como $4. Entonces pues no es muy caro, pero también puedes optar por no soldarlos y al final nada más quitas las tarjetas. Con la misma palita tenemos que quitar estos que son los bumpers del control. Con la palita de plástico lo desenganchamos de los lados y ya tenemos acceso completo a la tarjeta. Los controles de Xbox se componen de 2 tarjetas y son conectadas por este conector que de en medio de color negro que están viendo. Vamos a quitarle los tornillos chiquitos, los Torx 6 que vienen aquí adentro y ya podemos acceder a lo que es la placa principal y la que vamos a reemplazar. Lo que les decía, miren, esta membrana es de color gris, no nos va a permitir que pase la luz, así que la vamos a quitar. Vamos a quitar todos los botones que ya la habían personalizado anteriormente y vamos a poner los botones nuevos. El único botón que no viene con este kit es el botón de inicio, pero este control ya tenía el LED de color verde, así que no hay problema.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle todos estos botoncitos que vienen en el kit y los vamos a poner sobre el control. Así lo ponemos uno por uno, no es muy difícil ya que vienen con sus respectivas entraditas, vienen como con un código para que no te equivoques, entonces no hay problema con eso. Aquí está la membrana, sí se siente bastante bien, se siente mucho mejor que la original debo decir, así que va a durar bastante. Entonces la ponemos aquí sobre el control y listo, nos aseguramos que sí, que esté bien puesta. Y ahora vamos a lo que sigue, la tarjeta electrónica. Aquí está muy interesante porque este pequeño papelito trae toda la electrónica de este kit RGB. Miren, aquí está. Tiene unos LEDs muy pequeños, son de bajo consumo, así que no se deben de preocupar porque la batería dure menos. Sí va a durar menos, claramente, pero esto va a ser insignificante porque estos LEDs, aparte de ser de bajo consumo, son muy pequeños, entonces no va a pasar nada. Esto es con una cinta doble cara, la tenemos que pegar. No hay que soldar nada, solo tenemos que pegarlo, pero pues sí soy bastante quisquilloso, entonces sí como que intenté ensayar, digámoslo así. Ensayar un poco antes de pegar esto sobre la placa del control. Ya que me sentía seguro, pues procedí a quitarle el pegamento. Y hay dos formas de conectarlo. A través de la alimentación de las pilas, pero solo va a prender si el control está funcionando con pilas. Es la forma más fácil porque solo le pones esto abajo de las fichitas estas donde van las pilas. Y la otra forma es conectar dos cables hacia unos condensadores de la placa, que esa es la opción que voy a usar. Porque el dueño de este control a veces lo usa conectado a la computadora y no le pone pilas. Entonces esta es la mejor opción para esta persona. Pero ya dependerá de cómo lo uses tú. Si siempre lo usas con pilas y no quieres soldar nada, pues ponlo con pilas. Ahora sí, ya le quité el pegamento y lo tengo que pegar justo aquí. Una desventaja que yo le noto es que va pegado por encima de la cruz, por el D-pad. Entonces si se te llega a dañar del D-pad vas a tener que despegarlo, despegar el D-pad, poner el D-pad y volver a pegar esto. Ese es el primer inconveniente que le noto, pero si el control está nuevo, no lo mojas, cuidas bien tus cosas, pues no vas a tener inconvenientes con eso. Entonces, ya que se pega esta plaquita por aquí, pues ya le das un empujoncito con tus manos para que quede bien pegado y no se vaya a despegar. Tienes que cuidar que esta placa no tenga polvo. Ok, esos son los dos cables que vamos a poner en la tarjeta para agarrar la alimentación directamente desde la placa. Y así, si el control está energizado por pilas o energizado por el cable, va a prender de la misma forma. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner dos puntos de soldadura. El de arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. Lo que vamos a hacer es soldar los respectivos dos cables en estos contactos para posteriormente energizarlo directamente desde la placa. Es un procedimiento realmente muy sencillo, así que no se preocupen. Ya que queda todo bien pegado, vamos a agarrar la corriente del C33 y vamos a agarrar la tierra del C38. Aquí vienen marcados en la tarjeta y es muy fácil. Únicamente les ponemos un poquito de estaño a estos dos puntos de anclaje, o bueno, los vamos a convertir en puntos de anclaje más bien. Y ahora sí, soldamos los cables. Ponemos el positivo en el C33 en el lado derecho y ponemos el negativo en el C38 en la parte de arriba. Si ustedes tienen un multímetro y saben de electrónica, pueden verificar que la parte de arriba dé continuidad con la masa GND de la tarjeta o con la tierra. Ya que terminemos, tenemos que pegar esto aquí, que esta placa tiene la letra B, y para que quede pues con buena iluminación LED todos los botones, tenemos que pegar este pedacito de papel de placa. Es que esto no es una placa, digamos que es un flexor. Este pedacito del flexor lo tenemos que pegar en esta segunda placa y tenemos que asegurarnos de que quede muy bien centrado para que la luz sí pueda pasar directamente sobre la tecla B. Ya que la tenemos bien pegada, pues yo le doy aquí unos apoyos con el dedo para asegurarme de que no se fuera a despegar. Aquí abajo, miren, tiene un hoyito y ahí es donde me guíe para asegurarme de que está derecha. Ya que tenemos las dos placas pegadas y que ya hemos soldado los cables a la alimentación, nada más nos queda este cable cruzado. Entonces vamos a regresar estas dos placas al chasis del control. Ya regresando a estas dos placas, pues ya nada más queda poner los tornillos. Antes, pues me gusta verificar que ya que está puesta la placa se puedan presionar correctamente todos los botones y que no esté obstruyendo nada. Ahora sí, con el destornillador chico, el Torx número 6, vamos a poner los tornillos que lleva. Son dos arriba, es un tornillo en el centro y como les decía, lo que no me gustó de estos destornilladores es que no venían magnetizados, entonces yo por mi parte tuve que magnetizarlos constantemente para poder poner estos tornillos. Pero fuera de eso, todo bien, están muy cómodos y yo creo que sí me los voy a quedar para hacer mis reparaciones normalmente. Entonces ponen ese tornillo del centro, es un tornillo de la parte de la izquierda, son dos tornillos en la parte de abajo también, uno está aquí y otro está de este lado.
Ya que los aprietes bien, puedes poner las antenitas. La antenita de la derecha va en el conector de abajo y la antenita de la izquierda va en el conector de arriba. Ten mucho cuidado porque si las rompes, vas a ocasionar problemas en la comunicación inalámbrica del control. Y esto va a hacer que no se conecte a la consola o que sí, se conecte, pero que después sea muy batalloso que agarre a largas distancias. Los motorcitos vibradores están muy fáciles. El color negro, la tierra, va abajo y el positivo va arriba. En el caso de los vibradores de arriba, pues el que tiene la rayita gris es la que va arriba. Ahora bien, le vamos a poner estos capuchones transparentes. Y sí me están gustando, porque sí se sienten mucho mejor que los originales. Se me olvidó poner esta entrada de los audífonos, entonces para que ustedes no se les olvide, esta cosa va justo así. La ponen aquí, ensambla y ya pueden bajar esta plaquita y poner el tornillo de la derecha, que es el que está faltando en este momento. Listo. Vamos a poner el tornillo, disculpen ustedes, debo confesarles que muchas veces los controles que nos traen, ya a pesar de tener 5 años dedicándome a esto, se me olvida ponerles este jack y termino dándome cuenta ya que están armados y veo el jack en el tapete y es como que no puede ser, se me olvidó otra vez. Ya lo último que nos falta es cambiar esta cruz de plástico por la cruz que nos viene en el kit. Se la vamos a poner levantando esta laminita de aquí y una vez que ya esté bien posicionada y que nos aseguramos de que los 4 puntos hacen presión, ya podemos bajar esta lámina. Y listo, el seguro ya está puesto. Este control básicamente ya está listo, nada más falta armarlo. Ponemos la carcasa superior, esta ya la limpiamos con alcohol isopropílico, aunque realmente puedes limpiarla con agua, no pasa nada, nada más asegúrate de que sí esté bien seca antes de que se la pongas. Y aquí atrásito ponemos estos conectores de la pila que ensamblen muy bien en la placa y ya quedó. Si los gatillos se los puedes presionar es que te quedó bien. Hay que poner los 5 tornillos de la parte de atrás y ya ponemos estas tapitas de plástico laterales. El dueño de este control decidió dejárselas de color verde a pesar de que se las ofrecimos de color negro, pero bueno, son gustos de cada quien. Le ponemos las pilas, la tapita y miren, tan tararán, esto ya tiene RGB. Sí se ve bastante bien, sí se ve bastante brilloso, aquí hay mucha luz por eso no se puede apreciar bien, pero miren, al presionar estos 2 botones nosotros podemos elegir entre los efectos que tiene esta iluminación. Aquí es donde lo va a dejar el usuario de este control porque le encanta el color verde. Sí tiene un acabado mate bastante estético, los cortes se ve que sí están hechos con láser, se ven muy bien las letras del control, no se ven de mala calidad, el transparente no se ve opaco y las gomitas de aquí arriba sí se sienten bastante premium estos capuchones. No creo que te dure muy poquito la pila, no va a representar un aumento significativo en el consumo porque estos LEDs son de bajo consumo. Y sí, al tacto se siente bastante bien. Miren, aquí estamos cambiando de colores, puedes elegir entre varios colores fijos o entre algunos efectos que tiene este control. De los que más me gustaron es el color azul porque tiene mucha energía. Aquí está el color amarillo que mezcla el color verde con el color, miren. Este morado también se ve bastante bien. El de arriba, el dueño de este control decidió dejárselo porque, como les digo, le encanta el color verde. Entonces aquí estamos cambiando los efectos. También tiene esta sección como estrobo, se podría decir, que se mantiene así. Y así como tiene estos efectos de estrobo, también tiene el efecto de difuminado, que en vez de cambiar repentinamente y drásticamente de color, pues va haciendo un difuminado entre los colores. Y si lo dejas 5 segundos esta tecla presionada, si está prendido, lo vas a apagar. Así no te preocupes. Y lo que me gusta es que guarda el estado. Digamos, si esto está apagado y lo apagas el control y lo vuelves a prender, las luces van a permanecer apagadas. Si está prendido, apagas el control y vuelves a prender el control, las luces van a estar prendidas. Sí me gustó bastante este kit, al dueño también le encantó. Y ahorita ya está jugando con ese control y dice que está muy bien, que en la noche no lo encandila, no es una luz muy fuerte, tiene muy buen difuminador y la calidad de construcción de estos materiales me pareció bastante buena. Si quieres adquirir este producto, te dejo un código de descuento en la descripción de este video, el taller de Alex. Este producto lo puedes encontrar en la tienda oficial de extremerate.com. Al usar el código de descuento El Taller de Alex, obtienes un 10% de descuento y envío gratis a cualquier parte del mundo. Muchas gracias por ver este video y por hacerlo posible, ya que estos videos que hemos estado trayendo han sido gracias a ti, que ves, comentas y compartes nuestros videos. Muchas gracias. Cualquier sugerencia sobre videos nuevos es muy bien recibida en los comentarios, así que te leo en los comentarios. Yo soy Alex, esto es El Taller de Alex. Adiós.